Vean lo lindo que son. Buenas tardes a todos. El señor Adolfo Colombres, Alberto Lucero, desde Argentina, Buenos Aires. Los saludamos para eh, integrar este evento del séptimo encuentro de narradores que se hace en Florencia, Cuba. Señor Adolfo Colombres, ya lo conocen ustedes en- sobradamente en Cuba y vamos a trabajar un poco algún material que está editado en Cuba, que es la celebración del lenguaje, la edición cubana. Algunos conceptos de acá y otros conceptos que iremos vertiendo que tienen que ver con la narración oral, la oralidad y el narrador oral. Y las palabras sobre todo. Y fundamentalmente la palabra. Voy a comenzar leyendo un texto de Adolfo Colombres, que lo van a encontrar seguramente en la celebración del lenguaje, y partimos de ahí para hacer un intercambio de ideas, donde él va a hablar de algo macro, y yo voy a intentar discriminar de ese concepto lo perteneciente al arte del narrador oral según lo que nosotros entendemos como arte del narrador oral con el lenguaje de la narración oral desde la cuentera eh, acá en Buenos Aires. En 1961, George Steiner alertó sobre el acelerado empobrecimiento del lenguaje que se estaba operando, así como la forma en que la cultura de masas iba destruyendo la cultura literaria. A su juicio, la palabra configuraba ya un medio de intercambio, pero tan perverso como el dinero, formando parte del fetichismo de la mercancía. Esto era consecuencia de la publicidad y otras manipulaciones ideológicas. En las casi 4 décadas que pasaron desde entonces, ahí ya estamos hablando de más de 50 años, Sí, esto es 60, casi 60, sí. 60, ¿no? Porque esto está escrito en la primera celebración, ¿es esto? Sí. Es del original de celebración. En las casi 60 años, desde entonces, una sorprendente revolución en los medios de difusión, el problema no hizo más que agravarse, hasta el extremo de que la comunicación solo puede hacerse ya efectiva dentro de un lenguaje disminuido y corrupto. ¿Qué tenemos para decir de lo de Steiner y a continuación? Bueno, yo quiero, como siempre, me gusta bajar en la historia, especialmente de nuestros pueblos y especialmente de la civilización guaraní. No digo civilización porque es un proceso civilizatorio de 7.000 años, al mismo tiempo que se desarrolla también el Incario, ¿no? Dejando muchas piedras y una civilización muy comentada, etcétera. En cambio, los guaraní son poco conocidos porque no dejaron piedras, pero yo creo que hay en América debe ser la cultura más importante de la palabra, así como los dogons pueden ser la cultura más importante de la palabra en África, ¿no? Que tanto le fascinó a Marcio Griol, cuando fue los que fundaron después el Museo del Hombre, y especialmente a Genevieve Calán Griol, que llegó a hija de Marcel Griol, que llegó a escribir un libro como de casi 1.000 páginas para hablar de la concepción del lenguaje de los dogons, ¿no? Que es increíble realmente, pero aquí lo vamos a tener a los guaraníes, ¿no? Que es una civilización que dejó solo palabras, o solo la palabra, que no dejó nada, porque a veces que ponían aldeas transitorias, estaban un tiempo breve, moría algo, pasaba algo, ya quemaban los pocos que habían hecho y se metían a la selva, y la selva después se recuperaba en ese lugar y no dejaba huellas. Debe ser único en la historia que toda una civilización no deje nada de basura, ni nada de objetos, ni desechos. Como un permanente movimiento. Un permanente movimiento. Entonces ellos tienen, hay una concepción porque hay varios grupos guaraníes, no es una sola etnia en Austria, por eso se habla de los tupí guaraní, ¿no?
Bueno, hay un grupo tupi-guaraní que hablaba de que en el mundo había primero una sustancia llamada hazuka, que era como una sustancia cargada de electricidad, y de esa sustancia surgió una voz, ¿cierto? Y esa voz empezó a, por más que una voz cantada, es decir, como que la voz nace junto con el canto, ¿no? Antes de la palabra hablada, es una voz cantada, digamos. Ese canto empieza a desarrollar unas masas, así, unas sustancias no más espesas, tipo, podríamos llamarle un cuerpo, le llaman ellos también un cuerpo, que tiene ojos, dice, que lo ven todo, y oídos que lo oyen todo. Y eso a su vez termina formando ya el cuerpo humano, ¿no? Entonces, fíjese cómo un canto crea el hombre, no es el hombre el que crea el canto, ¿entiendes? Bueno, esa es una concepción. En otra, directamente habla ya más ligada a los mitos, ¿no? De que Ñamandú Ruete genera, lo primero que hace es crear 4 dioses menores, ¿no? Que son los que dan las palabras almas a los hombres. Es decir, de ahí surge ya desde su origen la palabra y el alma forman un solo compuesto. Y esto es importante porque quiere decir entonces que no puede existir la mentira, y porque toda mentira es como un suicidio moral. Entonces, es como que el hombre se desalma, digamos, mintiendo. ¿Entiendes? Pierde una parte de sí. Pierde la esencia misma de decir, por nosotros, ¿qué es nuestra alma? No es una parte, no es que se te perdiste un dedo y seguís siendo el mismo. ¿Entendés? Es el alma, perdés todo, ¿entendés? Ya se convierte en un fantoche, cualquier cosa. Y a veces, justamente, todos esos mentirosos mediáticos, todo, uno lo ve como un fantoche, como si fuera un muñeco que dice pavadas, ¿entiendes? Porque no, el verdadero hombre tiene que respaldar en todo momento su palabra. Bueno, entonces los 4 dioses estos, porque los Caraís, Ruetes, el del fuego, después Jalcaerar, Ruete, la luna, la primavera, cada uno de ellos tiene a su vez una órbita de nombre, de modo que no se le puede poner cualquier nombre a un niño, sino tiene que elegirse, primero el chamán tiene que saber cuál de los 4 dioses le envió eso, ¿no es cierto? Incluso cuando hay enfermedades graves que no se explica bien qué pasa y que tardan mucho, ellos piensan que eso se debe a un error del chamán que no atinó, porque él tiene un año, porque el bautismo se hace al año de nacer. Entonces, durante ese tiempo, el chamán de la aldea está observando al niño para poder determinar qué Dios se lo mandó. Pero puede haber un equívoco, y ese equívoco a veces se lo adjudica a enfermedades muy graves, ¿no? Bueno, entonces, yo me acuerdo de esto porque justamente en un video que me trajeron, ¿no? Grabado también en unas pequeñas aldeas, todas son muy pequeñas, guaraní, ¿no? Había un hombre que había llovido mucho, estaba descalzo, parado en el barro, ¿no? Y después que contaba su historia cuando el tiempo estaba muerto, porque él consideraba que justamente la enfermedad era como estar muerto, estar fuera de este mundo, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Uno siente eso, ¿no? Cuando está enfermo, ve que los sanos conforman la humanidad, que uno es una especie de escoria de la humanidad, ¿no? Entonces él llegó a decir una frase que me asombró, ¿no? Porque dice, ¿no? que el lenguaje no está para comunicar, sino para celebrar. Justamente mi libro que publicó en Cuba también se llama Celebración del Lenguaje. ¿Entendés? Y claro, esto es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? O sea, que cómo se ha ido agravando el tema de la comunicación, lo que en un momento parecía que era algo que iba a significar una evolución importante para el hombre, estar comunicado, ¿no es cierto? Ahora la comunicación parece ser que va a ser la destrucción del Homo sapiens y la destrucción de la palabra. ¿Por qué? Porque es un río que transporta miserias, ¿no es cierto? Mentiras. Entonces, algo donde va mezclada la mentira con la verdad ya se vuelve un río sospechoso, ¿entiendes? Y por lo tanto el lenguaje ya pierde ese valor importante que normalmente se le asignaba. Y para ello, por ejemplo, la palabra alma es una cuestión divina, algo que los dioses ponen en el hombre y que el hombre tiene que cuidar como todo lo divino, ¿entendés? O sea que para ellos no tienen el concepto de pecado, ¿no es cierto? Que no es un concepto universal, sino más bien cristiano, diríamos, ¿no? Pero sí, lógicamente, mentir es inconcebible para ellos, es desalmar, ¿entendés? Aquí, por ejemplo, querés también, podrías leer algunos fragmentos, ¿no? que grabé aquí, ¿no? Tomados así de textos guaraníes, ¿no? Los antiguos no nos enseñaron a leer y escribir
porque no necesitamos poner nuestra palabra en un papel. Nuestra palabra sirve por sí sola, porque es nuestra alma. Los blancos, que no saben esto, necesitan poner su palabra en un papel para que se les crea. Esto significa que su palabra no tiene valor por sí sola. Esos nombres no tienen ningún valor. Tampoco valor tiene que los blancos necesitan tener un documento que garantice la veracidad de su nombre, que de cualquier manera es tan falso como falsa es su alma. Estábamos hablando de algún modo recién, en función de lo que habías comunicado vos, que este concepto de que de los guaraníes tienen una palabra que va y que viene, que va y que viene, y que es una especie de espiral, y su paso por este mundo es un movimiento continuo. En la cuentera nosotros tenemos una metodología para lograr esta palabra que es dicha, es oral, y que no resiste ser escrita. Es una imagen que uno tiene, una imagen que incluso uno desconoce y que aparece por la asociación de una emoción, un objeto, un olor, surge del mismo colectivo a donde uno está dirigiéndose. Esta palabra surge y tiene un poder físico en el otro. Es una palabra tan sencilla y contundente que el que escucha percibe y devuelve. El narrador lo toma y a su vez trabaja, pero es una imagen, no es una palabra en sí, es una imagen que ni siquiera a nosotros no nos pertenece, parece un sueño. Y esta imagen no se puede manipular, como no se manipula la bella palabra, como le nombran los guaraníes, porque es bella. No puede ser ni buena ni mala, es bella. Estaba pensando una cosa, ¿no? Sí. Que se me acaba de ocurrir, ¿no? Que la palabra, que la escritura podría ser que la palabra se pierde el alma. Correcto. Y porque el alma, si el alma está dada un poco con el aliento, y la escritura ya no es aliento, eso es una prótesis de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, volviendo con el tema guaranítico, ellos incluso, bueno, no quieren dicen que es tan delicada la palabra alma, que no quieren que más de 2 o 3 personas la conozcan, ni siquiera en su misma comunidad, ¿me entiendes? O sea, y cuando le ponían un nombre cristiano, para ellos era como una palabra máscara, ¿no es cierto? Una palabra para que no los tocaba a ellos, porque justamente porque no soportaba que un blanco que vino a oprimirlo todavía mencione su propio nombre. Entonces, que le digan Tomás, ¿a él qué le importa? Tomás no es nada, ¿entendés? Y eso lo protege su verdadera palabra alma, ¿no? Que te digo, que incluso es secreta en gran medida, ¿entendés? Uh-huh. Es realmente increíble, ¿no? Y sobre todo, bueno, y esto que hablaba del bello lenguaje, la Ibupora, que le llamamos los cantos resplandecientes, más bien está el concepto de resplandor también ligado a la palabra, ¿entiendes? Uh-huh. Ese canto resplandeciente es un canto metafórico, o sea, de que Ñamandú Ruete, a pesar de que es gente que es Dios, de gente que respeta el lenguaje hasta el punto de no alterar una coma, decir de los que no haya ninguna fisura entre la palabra y el alma, ¿no es cierto? A pesar de todo, ¿no es cierto? Él quiere que se dirijan a él en un lenguaje que no es que se usa en la vida cotidiana, porque como que la vida cotidiana desgasta también esa cosa sagrada del lenguaje. Y sí lo vemos, porque nosotros necesitamos hablar de zonas sagradas, ¿no es cierto? Porque toda la vida común ha generado una especie de
de otra realidad que está, que a veces, que no siempre está, yo estoy cocinando, etc. Algunos pueblos, hay pueblos indígenas para el cual, por ejemplo, todo es sagrado, ¿no es cierto? Y también decir de que porque a eso que se diferencia entre lo profano y lo sagrado, ¿no? Hay pueblos que niegan eso, porque ven que lo sagrado está pertenece en toda su existencia, lo cual quiere decir que está apoyada por un lenguaje, ¿no? Es decir, totalmente puro, ¿no es cierto? Que ni siquiera para hablar de una receta de cocina, ¿no es cierto?, pierde su esplendor. Bueno, eso es como una visión. Otros sí distinguen entre una realidad ordinaria y una zona sagrada, digamos, del lenguaje, ¿sí? Bueno, eso justamente, además algo que estábamos hablando recién, ¿no? El tema de los posesivos, por ejemplo, ¿no? Eso es decir, no dice, por ejemplo, mi mujer, mi marido, ni mi hijo, ¿entiendes? Es decir, porque cuando habla de la mujer, dice aquella, refiriéndose a Dios, Ñamandú Ruete, dice aquella a quienes diste el emblema de la feminidad, y cuando se habla del hombre, no, dice aquellos a quienes diste el emblema de la masculinidad, ¿entiendes? Y hablando de hijo, dice aquellos a quienes dimos la vida, ¿entiendes? Que no es lo mismo decir mi hijo, porque ya mi hijo, al ser mío, es decir, para la mujer que dice es mi marido, como diciendo es mío solo, no es de otra, ¿entendés? El hijo es hijo mío y no de otro. Entonces lo convierte en una posesión, y la posesión siempre está ligada también a la esclavitud o la servidumbre, ¿entendés? Lo que es mío yo me puedo servir de eso, ¿entendés? Entonces, en cambio, a un hijo no, un hijo yo lo hago porque haga lo que quiera, que él haga su vida. Si quiere ayudarme, me ayudará, si no quiere, no me ayudará. Y yo no te voy a decir, qué mal hijo que sos porque no me hiciste esto, hiciste esto otro. ¿Entendés? Correcto. No, ese es realmente increíble, ¿no? Y también las metáforas, por ejemplo, cuando el Nebú Porá, son los chamanes los que sueñan de noche, o así en entresueños, o cuando en ese duerme vela, que a veces son muy ricas, porque ahí se le ocurre una todas las cosas que no se le ocurre caminando, ¿no? Se le ocurre una metáfora. Entonces cuando por ejemplo, una de ellas, que yo me acuerdo de decir, la uña como la flor de los dedos, ¿no? Entonces supongamos que se le ocurre esa metáfora, entonces agarra la maraca, que es un elemento inseparable del chamán, se para en la puerta de la choza, que siempre se baja, ¿no? Y empieza a sacudir la maraca y a repetir 4 o 5 veces esa metáfora, digamos, ¿para qué? Para registrarla. Incluso la importancia de los chamanes se mide de acuerdo a la cantidad de metáforas que incorpora, que él las crea, digamos, las inventa, pero quedan incorporadas a un canto colectivo que se le incorpora, así, ¿no? Claro. Y una vez que entra el canto colectivo, ya no tiene propietario, nadie dice, esa palabra la inventé yo, ¿no es cierto? Correcto. Como si nos interesa a nosotros, que siempre estamos buscando la propiedad en todo. Si invento una cosita, me sale algo muy original, yo ya quiero decir que yo soy el que inventé esta metáfora, este versito, este mecanismo, ¿no es cierto? Entonces, es decir, hay toda una... todo es una cuestión profundamente comunitaria, horizontal, en el cual no se permite ni siquiera oprimir a un hijo, ni a un marido, ni a una mujer, etc. ¿Entiendes? Todos son libres de cumplir su ser, de ser fieles a su palabra alma, ¿no es cierto?, de alguna manera, y de preservar la palabra, ¿no? Sí, yo puedo hablar de experimentar, de haber experimentado este fenómeno sin ser un guaraní, pero sí siendo un narrador oral. De esto de entregar la palabra, una palabra que en realidad no me pertenece, sino que sale a través mío, y yo no estoy inventando un cuento, estoy creando con la palabra y el devenir de la palabra que me permite trazar una relación con el otro. Y cuando llega al otro, el otro se apropia de lo que puede ver, de lo que puede sentir. No se apropia de mi palabra, sino que va formando la suya. Cuando contamos un cuento, Adolfo, vos lo has experimentado en varios espectáculos nuestros, lo que hacemos es entregar imágenes. Y lo que vos ves es tuyo.
y te lo llevas porque es tuyo, digamos, es algo que a vos te pertenece, mientras no lo digas, es tuyo. Sí. Y el fenómeno se produce para nosotros cuando, decía Homero, habla de cuando la palabra salta el cerco de los dientes ya no le pertenece. Y estamos hablando de una cultura que hacía poquito era ágrafa, ¿no? Y este es el fenómeno. No, lo nuestro material de trabajo es la palabra que no tiene un testimonio de mentira. Es por eso que puede pegar fuerte en el otro. Y yo creo que aquí hay una sutil diferencia entre la palabra de pertenencia, ¿no es cierto?, a propiedad. La propiedad ya de por sí es una palabra fea. No implica en cambio la pertenencia no está ligada a una posesión. En cambio la propiedad sí. Correcto, correcto. Claro, porque el que escucha es propia, no es Y aunque no sea exactamente propia, lo que quiero decir se es, convierte en pertenencia y no en propiedad. bien, se convierte en pertenencia, Es decir, hasta ahí estaríamos de acuerdo. él no está diciendo que esa cosa me la dijo fulano porque es de fulano, etcétera. Eso que está, porque hablando por ejemplo del tema de las culturas, ¿no? Las culturas, llamarles orales o las culturas ancestrales, ¿no? Que, es decir, que no tienen, es un lenguaje sin propiedad. Fíjese el lenguaje universitario que inventado por el iluminismo, ¿no? Las cosas no valen por lo que dicen en sí mismos, sino por quién las dice. Si lo dijo Freud, lo dije tal persona, supuestamente, entonces hay que bajar la cabeza, ¿no? Y uno no puede estar discutiéndole a Marx ni a nadie, ¿entiendes? O sea, ¿no? Pero lo dice Colombre, hay que bajarle. Entonces, el mundo universitario, el mundo intelectual está hecho de gente digamos en que la palabra tiene un propietario, tiene alguien que lo dijo. El mundo oral, digamos, el mundo de las sociedades orales, etcétera, ¿no? Son palabras que pertenecen a todos, como decir, es el lenguaje común que tenemos, ¿no? Y la frase, por ahí uno dice un refrán que son saberes antiguos, etcétera, pero se los apropia y nadie dice este refrán este refrán lo inventó fulano de tal. Sí, todos los refranes, nadie sabe quién dijo tal refrán, es muy raro que por ahí haya una cita que tenga una persona. ¿Entendés? Es decir, todo pasa a ser una propiedad colectiva, si se quiere. Si es una propiedad colectiva. Y la Igupora desde ya que es una propiedad colectiva, porque es algo que le corresponde a ese pueblo, a ese pueblo guaranítico, ¿entendés? Pero no a nadie en especial, a esa cultura, diríamos, para ser más abstracto, ¿no? Sí, y esto se corresponde claramente en la praxis, porque el, el relato que es creado, expresado, el relato que viene desde uno, nosotros le decimos creado porque no tenemos mejor palabra que esa, pero cuando sale de nosotros es muy difícil que tengamos claridad en todas las palabras que dijimos. Lo único que tenemos claridad es en la emoción que circula entre todos los participantes. Y esa es la propiedad colectiva, comunal, que se hace de esa palabra que viene a asistirnos de algún modo en esa reunión que nos hemos convocado para contar una historia. Generalmente, al ser colectivo, los primeros o lo primero que uno hace es conjurar miedos. En eso creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que la primera función, si se quiere, de la reunión de un colectivo para decir algo es conjurar miedos. Mirando el texto que tengo enfrente, que es de Colombres, me hace pensar en la crisis que tenemos del lenguaje, ¿no?
Por ahí dice Colombres que es urgente hoy recuperar la sociedad. Y en esta tarea son imprescindibles todos aquellos que cultivan la palabra viva, no sacrificado, no sacrificada a los dioses de hojalata de la posmodernidad, ni congelada por la escritura, lo dice un escritor. Recuperar la sociedad es volver a la comunidad, que es donde todavía reside el sentido común o del común. Y ahora que es el consumismo el que se empeña en demoler el sentido más valioso de la modernidad, que es su viejo propósito de liberar al hombre. Solo la comunidad puede reivindicar el derecho a un cambio propio que no traicione el etos social para acabar con ese progreso sin hombres que endiosa hoy el neoliberalismo. El neoliberalismo nos está dando un Dios muy particular, que es la muerte de la verdad, ¿no? Sí. Ese es un Dios, un Dios del mal, donde toda imagen es lo que es y no lo que uno cree que es. Me llama la posverdad, pero es la muerte de la verdad más que Es la muerte de la verdad, es la muerte de la verdad. Y en esta crisis del lenguaje, la crisis de la palabra más que del lenguaje, el lenguaje se volvería crítico si nosotros, los narradores orales, no estamos atentos a esto. La crisis de la palabra escrita, la verdad que contiene, cada vez hay menos vocablos en la lengua madre del español, por ejemplo. En Argentina los estudios han dado como una pobreza apabullante de la cantidad de léxico que un argentino medio hoy emplea para poder comunicarse. Y ha venido disminuyendo esa cantidad de vocablos. Y los narradores orales, me parece que tenemos una función primordial acá. No tanto para aumentar el léxico, sino para precisar qué sentimos. La palabra alma que uno siente y puede entregarla, que es lo único que va a generar una restitución, no solo del léxico, sino la restitución de la comunicación profunda. No sé si estás de acuerdo en una casa tan traída de los pelos, digo yo, pero que la función de hablar una persona con otra, con el corazón en la mano, con la palabra alma, restituiría este circuito comunicacional y que sería sanador para la comunicación. Entonces la verdad podría restablecerse de algún modo, conjurando los miedos más profundos, que es la desaparición. Ya no es la inmortalidad el mito, sino el peligro de la desaparición, del exterminio. Sí, pero yo creo que también no hay que descuidar es decir, el hombre ha inventado de pronto lenguajes de miles y miles de palabras. Los mismos guaraníes, por ejemplo, tienen una furia nombradora, diríamos, ¿no? Primero dice que la palabra brotó del árbol también en otra Sí. concepción, ¿no? Y bueno, y ellos han nombrado, es increíble, han nombrado casi montones de especies y así han sido como, a veces los botánicos se asombran, ¿no? Porque han sido más botánicos que los botánicos, ¿no? De ciencia. E incluso hasta la zona quechua, de influencia quechua, ¿no? Se usan palabras guaraní, ¿entiendes? Ñandúa y todo eso son palabras guaraní que también tienen una palabra en español, diríamos, ¿no? Pero que los incas no la habían nombrado. ¿Entiendes? O sea que eso yo lo llamo una especie de furia nombradora y yo creo que eso es importante también porque a medida que tenés más palabras, más nombres,
si la palabra es como tu dinero, digamos, la multitud de palabras es tu riqueza. Es la riqueza del alma, digamos, porque tiene muchos campos para expresar hasta la más mínima sutileza. Las palabras no se inventan porque sí, se inventa para captar algo que antes no estaba nombrado. Es lo que se llamaba recién furia nombradora. Está alerta siempre a nombrar lo desconocido. La reducción de palabras está implicando una retirada, un desinterés. No solamente perder una palabra, sino que perder lo que esa palabra designa, que era un pedazo de vida. ¿Entendés? Se nos está moviendo todo. Así, bueno, lo hemos dicho recién. Bueno, pero no, que venga a cuento esto que estoy diciendo, que se nos mueve todo, no solamente la mesa, porque esto que acabas de decir, en la furia nombradora, que se ha perdido el interés de nombrar, el interés por conocer, que de alguna manera. Claro, es como renunciar a algo absolutamente mítico, que es la sed de conocimiento. De ahí que la muerte de la verdad tal vez sea, tal vez, se me ocurre ahora, esté rondando en la muerte de este mito del conocimiento, ¿no? Esto de que viene de Ícaro y un poco más atrás, y este pensamiento en espiral que tienen los guaraníes, para decir de nuevo la misma palabra, pero con una riqueza, porque la captura de nuevo, como el chamán de la matraca. Sí, yo creo que aquí estamos hablando, ¿no?, de la muerte de la verdad, ¿no? Es decir, puede pasar por dos lados, ¿no? Una es directamente por la mentira. Estamos hablando que es criminal realmente, ¿no es cierto? Y sobre todo si uno lía la palabra con el alma, ¿no? Y la segunda también es la pérdida de palabra, porque al perder la palabra estás perdiendo un conocimiento, estás perdiendo una conquista de tu cultura. Todas las culturas, es decir, generan palabras para capturar un aspecto de la realidad. Entonces, la pérdida de palabra es un empobrecimiento del lenguaje y por lo tanto un empobrecimiento del ser mismo, ¿entiendes? Entonces son dos formas, no hay que pensar que solamente está ligado por la falsedad. La falsedad es una parte, pero también el poder le interesa que uno no tenga más que 5 palabras y sobre todo que se olvide de la palabra libertad, por ejemplo. ¿Cierto? No, me quedo con esto que vos decís, la palabra y el ser. Sí. No, uno es porque, uno es por la palabra, sí. Uno es la palabra. O es muy arriesgado decir uno es la palabra. No, bueno, es decir, uno es por la palabra. Sí. Uno es por la palabra. Uno es estamos filosofando un poco de si yo soy frente al otro porque el otro me nombra o porque el otro me dirige la palabra. Sí. Había un fenómeno... Claro, porque no saludar, por ejemplo, es visto como ignorar, como no ver, digamos. Hago un paréntesis, resulta que asisto a una presentación donde se habla de niños con un trastorno de autismo. Y el estado autista en los chicos que pueden evolucionar en ese estado autista es que primero puedan mirar al interlocutor, ya sea el terapeuta, sus padres, en fin. Pueda tener un contacto visual y sostenerlo. Ese contacto visual, que sería la primera palabra, entre comillas, con sus salvedades, que establece un chico con problemas de autismo, equivaldría a lo que este primer contacto con el otro es la palabra de uno que no sufre de autismo. El chico autista puede, según me enteré, puede ir evolucionando en esos casos que presentaban hasta formular una palabra que demande agua, por ejemplo, o comida, o precise banana.
¿no? Y estas calidades de adquisición del lenguaje es porque hay otro con el cual establece esta relación. Sería muy arriesgado decir que esta misma relación primaria se establece porque nos entregamos una palabra, que esta palabra es entregada y significa una cosa distinta a este otro que significa para mí, pero en el mismo contacto nos entendemos. Podría decirse, o es muy arriesgado. Porque el otro me devuelve también a su vez una palabra con la cual yo veo algo que quizás no es lo que el otro ve. Pero en este ida y vuelta estamos estableciendo el primer circuito comunicacional. ¿Verdad? Sí. Bien, me gusta que estés de acuerdo. Contar un cuento es una actividad que cualquier persona puede hacer por el solo hecho de hablar. Pero debe comprenderse con claridad que narrar oralmente de modo profesional no se trata de una actividad inocente, para nada, ni siquiera superficial, en tanto se relata un cuento con una dirección emocional estructurante, fecunda y propiciatoria. Nuestra sabiduría está en el conocimiento que tenemos del idioma de los pájaros, del idioma de los animales, que nos cuentan las cosas que ocurren a nuestro alrededor, las que ocurren muy lejos, donde no llega nuestra vista, ni perciben nuestros oídos. Fuimos destinados a conocer la ley del bosque. El día que se acabe la raza guaraní, se acaba todo. Nuestra misión es mantener al mundo vivo. Cuando nosotros terminemos, el mundo terminará. Y sobre todo un gran abrazo a Cuba, que realmente estoy extrañándola mucho ya, ¿no? Y me acuerdo el homenaje que me rindieron en su momento en el festival este de la oralidad, ¿no? Que se hace en Santiago de Cuba, ¿no? En julio, creo, sí. La Bienal de la Bienal. Los compañeros de Florencia se encargarán de transmitir tu recuerdo a los compañeros de Santiago. Yo también extraño la gente de la isla. Mantengo un contacto fluido con el bichito de luz, con Nelson, narrador importante, investigador importante, y gracias a este contacto hemos podido establecer este puente, esta charla con Adolfo para estar presentes en el 7º encuentro y darles un gran abrazo a todos y estar siempre a disposición de ustedes. Hasta siempre. Hasta siempre o hasta pronto. O hasta pronto.